querido enseñar. Y en esta ocasión yo quiero pedirle a usted que se prenda de la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 40, donde nos enseña algo muy práctico. Lo que le pasó a Carlos nos puede estar pasando a nosotros también, pero yo quiero recordarle una cosa muy importante a usted. Todo es parte de un proceso. Digámoslo todos. Todo es parte de un proceso. Y yo puedo estar en ese proceso, usted puede estar en ese proceso. El problema es cuando olvidamos que estamos en el proceso. Y si olvidamos que estamos en el proceso, entonces podemos entrar en amargura, en dolor, en depresión, en angustia. Me gustó mucho cómo el hermano Víctor hablando acerca de sanar las emociones, porque acá habemos muchas personas que podemos estar pasando malos momentos y venimos con amargura, con depresión, con angustia, con necesidades emocionales. Por lo tanto, por favor, no olvidemos que estamos en un proceso y que el proceso vamos a pasarlo en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a aprovechar para leer el primer pasaje bíblico, aparte del de Isaías, en donde encontramos la siguiente verdad. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice el apóstol San Pablo: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Y bueno, voy a aprovechar, ahora que estamos solos, quiero aprovechar para contarle esto. Yo personalmente no suelo contar mis cosas personales para ilustrar las ideas que quiero comunicar, pero voy a aprovechar esta mañana para decirles unas cuantas cosas. Como todos vamos a pasar momentos difíciles, es necesario que entendamos que esos momentos van a llegar y debemos estar preparados, tenemos que enfrentarlos con las fuerzas que Dios nos da y hacerle frente. Como ya les dije, en 1993 yo me fui a vivir a Costa Rica. Y ahí, viviendo en Costa Rica, yo quería establecerme en un negocio. Yo de oficio, yo hago muebles, yo sé hacer muebles. De profesión soy otra cosa, es diferente mi profesión de mi oficio. Y entonces yo quise tener un negocio con Carlos, el que estoy hablando, el que mencioné al inicio. Y tratamos de luchar, y lo único que conseguimos fue pasar hambre con nuestros hijos y con nuestras esposas. Lamentablemente todo nos salió mal. Cuando nosotros estábamos pensando que nos iba a salir todo bien, las cosas venían difíciles y se derrumbaban. En una ocasión nos hacen un encargo de muebles, los preparamos, pasamos mucho tiempo trabajando en ellos, como 15 días, y cuando fuimos a entregar los muebles no recibieron esos muebles. Y ya habíamos hecho cuentas de cuánto íbamos a ganar, cuánto nos íbamos a repartir, lo que íbamos a hacer, etc. Usted sabe que en la puerta del horno se quema el pan, dice el dicho. Y a mí me pasó. Una de las cosas terribles fue difícil, porque estábamos como extranjeros en un país distinto al nuestro y pasando momentos complicados de necesidad. Y bueno, tuvimos que entender que las cosas son así. Luego, en el año 2003, yo me trasladé a vivir a Estados Unidos, estaba por la parte de la Florida y Miami, y traté también de establecerme. Prácticamente pasé un año viviendo en Estados Unidos, procurando establecerme por allá. Y una mañana llega el dueño del lugar donde yo trabajaba y me dice: gracias, este es tu último día, este es tu cheque. La única que estaba contenta porque me despidieron del trabajo era mi esposa, que quería que yo regresara a Nicaragua. Pero ya estábamos haciendo planes, yo sentía que las cosas iban a salir muy bien, y de repente, el bombazo, la mala noticia: te despido. Y bueno, simplemente lo que hice fue preparar mi maleta y volverme a Nicaragua. Y así, de golpe en golpe, de golpe en golpe, de golpe en golpe. Y bueno, no debería
en el 2005 iniciamos una congregación que quedó con todo para que después nuestros propios familiares nos hicieran así, ¿bien? Algo que nos había costado a mi esposa, a mi familia, a otros hermanos, a mí, luchamos mucho, compramos y simplemente después, pero todo es parte de un proceso. Todo es parte de un proceso. Y lo último que quiero comentarles es que yo tengo 55 años. Bueno, es cierto que no me miro tan mayor, pero tengo 55 años. Y lo cumplo el 28 de julio de todos los años. Cumplo mis años. Y justo el día de mi cumpleaños, me dice mi jefe, ya pronto vamos a terminar tu contrato de trabajo. Y yo me puse a pensar, qué interesante este regalo que estoy recibiendo. La vida te da sorpresas, hermano. Pero te vas a sorprender cuando no entiendes que estás en el proceso del Señor. Y si olvidas que estás en el proceso, no vas a lograr conseguir nada de esos golpes difíciles que te da la vida. Y te quiero decir una cosa. En ese proceso, escucha bien lo que voy a decir ahora mismo. En ese proceso, en esos golpes, vas a estar solo. Y vas a estar solo, pero la mano del Señor jamás va a soltar tu mano. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, escuche, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. No olvides esto, es cierto, estoy en un proceso, pero Dios está conmigo, me sujeta la mano, no me deja caer, me quiero hundir, siento que ya he fracasado en todo, pero Dios está conmigo, no me deja caer. El Señor es misericordioso y me ayuda. No toda soledad es ausencia. Siempre, siempre la presencia de Dios está contigo permitiendo tu transformación. Porque el proceso es precisamente para eso, para transformarnos. Para hacer de nosotros personas totalmente distintas, mejores, que nos convirtamos en Cristo, dice la Escritura. Así dice Efesios capítulo 4. Ahora bien, leamos un segundo pasaje. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza, palabra de Dios. El sufrimiento, mis queridos hermanos, es el taller donde Dios está forjando tu destino, tu carácter, tu personalidad. Todo tiene sentido en tu vida para que aprendas a aprovecharlo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en la historia de José, el patriarca? Vamos a contar, mire bien. ¿Qué fue lo que pasó con José? A ver, ¿quién me dice? Lo vendieron. ¿Qué más? Estuvo preso, lo vendieron, estuvo preso. ¿Qué más? Le levantaron falsos. Sí. A ver, vamos a comenzar la historia desde el inicio. ¿Qué fue lo que pasó con José? José era el hijo preferido de su papá. ¿Ustedes creen que si José no hubiera sido el hijo preferido de su papá, los hermanos lo hubieran odiado? ¿Ustedes creen que si los hermanos no lo hubieran odiado, lo hubieran vendido? ¿Ustedes creen que si no lo hubieran vendido, hubieran llegado a la casa de Potifar?
Y claro, parece que José era un hombre con buena apariencia. Más o menos así como Leopoldo, un hombre bien, guapo, bien elegante, guapo. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido llevado a la casa de Potifar, la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, no se hubiera enamorado de él? Joseph, todas las mañanas haciendo ahí el susurro. Joseph, ven, dame un beso. Y aquella mujer todos los días tratando de conquistar. Miren, para José hubiera llegado a esas circunstancias, tenía que haber sido vendido. Y para que hubiera llegado a la cárcel, la hermana dijo, le levantaron calumnias. ¿Quién levantó calumnias contra José? la mujer de Potifar. La esposa de Potifar levantó calumnias contra José. Bendita la mujer de Potifar, porque que si esa mujer no ha estado allí en esa historia, no llega a la cárcel ese hombre. Y llega a la cárcel y llegan otros dos, interpretan los sueños y después de eso, él llega a convertirse prácticamente en un primer ministro. Amén. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuál de las escenas de la vida de José podemos quitar y conseguir lo mismo del final? Que él llegue a ser un hombre poderoso, un buen administrador de Egipto. ¿Cuál escena la podemos quitar y conseguir los mismos resultados? Víctor, ¿cuál? ¿Cuál? Está aplazado, Víctor. Todo era necesario, porque todo era un proceso. Todo lo que está pasando en nuestra vida es Un proceso. necesario para poder llevarnos al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y usted está renegando. Ay, este trabajo ya no lo soporto. Mira, hoy renuncio. 20 años tiene diciendo lo mismo. Y no renuncia. Y no renuncia. Ay, este hombre, mire, ya no lo soporto. Le lleno los pies, dice usted. O esta mujer, ya no aguanto, tengo derecho a ser feliz. Todo es parte de un propósito. Todo es parte del proceso que Dios está trabajando en su vida para ayudarlo a crecer y ser como Cristo. Usted no está solo. El sufrimiento es el taller que Dios utiliza para moldar su vida y convertirlo a usted en Cristo, la imagen de Cristo. Ahora, déjenme ir al último versículo que quiero citarles en esta mañana. Isaías capítulo 40, versículos 29 y 31, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Él fortalece al cansado. ¿Estás cansado, hermano? Dios es tu fortaleza. Y acrecienta las fuerzas del débil. Estás débil, te sientes sin fuerza, desanimado, vienes a la iglesia triste, desesperado, sin esperanza. Mira, dice que Él da fuerzas al débil, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje no es un adorno que nosotros debamos enmarcar y ponerlo ahí en la pared. Es algo que nosotros debemos creer como palabra viva de Dios para que entendamos nuestro carácter de guerreros en este mundo. Cada caída, cada traición, cada golpe fue parte de un entrenamiento invisible que Dios te estaba dando. Estamos en el entrenamiento de Dios. Lo que me está pasando es parte de lo que Dios quiere que pase para que yo me forme. Tengo que aprovechar, ser consciente. No tengo que estarme quejando ni renegando. Ay, Dios mío, ay, yo quisiera morirme, quisiera salir corriendo. Nunca lo hace, pero eso es lo que usted vive diciendo. Entonces, usted necesita entender que está en un proceso. El dolor nunca viene para destruirnos, sino para prepararnos, para hacernos mejores personas. Dios está contigo en este proceso, te está fortaleciendo y te está cambiando y te está transformando. Ahora, vamos
Vamos a una idea específica que quiero darles. En el siglo XX hubo un gran escritor norteamericano, Ernest Hemingway. Hemingway era un hombre que estaba muy bien posicionado en las editoriales, pero Hemingway tuvo un problema de alcoholismo y también se recluyó a vivir en Cuba en algunos años. Y resulta que todos decían que Hemingway ya había fracasado como escritor, que ya no era nada, que ya no servía para nada. Y entonces, cuando ya nadie creía en Hemingway, ¿saben qué pasó? La obra más importante y más conocida de Ernest Hemingway fue sacada a luz. Y él demostró que todavía tenía agallas, fuerza, era un gran escritor. Cuando ya nadie creía en él, cuando ya todos pensaban que era un hombre fracasado como escritor, él nuevamente sacó la luz de su gran intelecto. Ahora, la gran obra que él escribió, se la voy a contar, se llama El viejo y el mar. El viejo y el mar es la historia del viejo Santiago. Escuchen bien esta historia, por favor. El viejo Santiago tiene 80 y algo de años. Y en su juventud, Santiago había sido un gran pescador, respetado por todas las personas ahí de la bahía. Pero ahora, el viejo Santiago había entrado en una mala racha y tenía 84 días de no pescar absolutamente nada. Nadie creía en el viejo Santiago. Y Manolito, que estaba ayudando al viejo Santiago, había recibido consejos de sus padres que él ya no podía salir con el viejo Santiago al mar, porque el viejo Santiago tenía una mala racha, tenía mala suerte. En otras palabras, decían ahí en la novela, dice que estaba salado. ¿Hay algunos salados por aquí? Con mala racha. Miren, nosotros somos más dulces que la miel. Está el Señor con nosotros. Y le quiero decir algo, miren. Resulta que el viejo Santiago dice, yo voy a salir a pescar. Porque el único que creía en él era él mismo. Cuando usted ya no cree en usted mismo, ahí se murió todo, hermano. Bueno, si su esposa no lo apoya, también se murió. Querido hermano, el viejo Santiago dice la historia de Hemingway que él se prepara sus aperos de pescador y se va. El niño le prepara algunas carnadas y se va al mar. Se entra el viejo al mar. Pero usted sabe, un viejo de 80 años. Y se pone a recordar cosas ahí mientras está en el mar, en alta mar. Echa el anzuelo y no pesca nada. Pero al tercer día ocurre una cosa. Un inmenso pez que él todavía no lo miraba, pica el anzuelo. Y resulta que cuando pica el anzuelo, queda atrapado en el anzuelo. El viejo hace la lucha por sacarlo, pero se da cuenta que ese pez es demasiado grande. El pez es demasiado grande, pero él lucha con el pez. Y el pez lo va llevando mar adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. Las manos del viejo Santiago se están poniendo quemadas porque el cordel está jalando demasiado fuerte y el viejo está luchando contra el pez. Y cuando uno está leyendo lo que está diciendo Hemingway, uno quisiera irse a la barca, meterse ahí y comenzar a ayudarle al viejo para sacar el pez. Porque la forma en que el escritor describe la lucha de ese viejo es increíble. Y en lo que está luchando, ¿saben una cosa? El viejo Santiago está hablando con el pez. Y le está diciendo que él es su amigo, que lo comprende, que le da gracias a Dios por la vida de ese pez. O sea, que el viejo trata al pez como un amigo, como alguien fraternal. No es como un enemigo, sino alguien que va a dar su vida para que el viejo viva. Y en lo que está luchando, recuerda que en una ocasión
Él, cuando estaba joven, ¿cómo le dicen acá a esto cuando estás haciendo esta Echaba fuerza o pulso. pulsos? ¿Cómo se llaman pulsos? Él recuerda que de joven, él estaba con un hombre, dice, un negro, dice él, haciendo pulsos, en una cantina, en una taberna. Eso es el recuerdo que tiene mientras está luchando con el pez. Y resulta que dice el relato que cuando él está echando los pulsos con el hombre negro, fuerte aquel hombre, los dos eran luchadores, los dos tenían buena fama de hombre fuerte. Dice Hemingway que él pasa 24 horas luchando por derrotar al hombre en los pulsos. Y que todos están viendo quién gana. Se aburrían, se cambiaban de puesto los jueces para ver hasta dónde llegaban los competidores. Y resulta que después de 24 horas de estar en los pulsos, el viejo Santiago gana. ¿Sabe qué quiere decir? Esa idea que él piensa, eso de los pulsos, que nunca hay que darse por vencido en la vida. Que siempre, a pesar de difícil que sea la situación, tienes que mantenerte en el pulso. Que nada, por muy grande que parezca, te derrote, que te derrumbe, que nada te derrumbe. Y en lo que está él entonces tratando de sacar el pez, resulta que pasan 3 días básicamente y él logra finalmente ver cuando el pez salta del agua y el pez es gigante. El pez es grande. Si la barca, el bote que el viejo llevaba era de acá, de largo, el pez salía 1 metro a cada lado. Imagínese un viejo en el tamar luchando con ese pez. Pero de repente, cuando el hombre hace el empeño y el pez trata de escapar, en ese forcejeo, el viejo Santiago logra sacar el pez, le pide perdón al pez, agarra el arpón y lo clava en el corazón. El pez muere. Agarra el pez y lo ata a su bote. Y cuando ya el pez está en el bote atado, dice el viejo Santiago, ahora sí, me voy, regreso. Y ahora van a ver que yo siempre soy un buen y un gran pescador. Llevo la evidencia de que todavía tengo la capacidad de pescar. Y se va el viejo, comienza a salir del mar. Pero la sangre del pez atrajo a los tiburones. Y de repente viene un tiburón y comienza a morder al pez. Cuando el viejo Santiago mira eso, le da con un palo al tiburón, pero detrás de ese viene otro. Y lucha el viejo Santiago, pero después vienen otros tiburones y después vienen, y luego dice el hombre, es imposible, no puedo. Y los tiburones se comen completamente el pez. ¿Saben qué quedó en el pez? El esqueleto. Solamente queda el esqueleto y la novela termina de esta manera. La novela termina en que el viejo Santiago llega a la bahía, se acuesta a dormir y todos en la mañana están queriendo ver al viejo Santiago. ¿Sabe cómo se sentía Santiago? Santiago se sentía derrotado. Como nos hemos sentido muchos de nosotros derrotados, aplastados por las necesidades y los problemas. Pero ojo, le dice Manolito al viejo Santiago, todos te quieren ver. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo querían ver? ¿Por qué lo querían ver? El esqueleto estaba en el barco. Porque el esqueleto del pez era la evidencia que Santiago
Todavía era un gran pescador. El pez es la vida. Y la vida no se va a dejar dominar de ti fácilmente. Los tiburones son los problemas que te van a venir cuando tú crees que todo está en paz, tranquilo. Pero el esqueleto de ese pez es la evidencia que tú todavía eres grande y que tienes el favor de Dios de tu lado. La mano de Dios está contigo, nunca te des por vencido. Entiende que el Señor está de tu lado, su mano poderosa te sostiene y tú tienes que seguir luchando. Porque no eres un cordero, eres un león. No eres un cordero. ¿Qué cosa eres? León. Un gatito parece. A ver, no eres un cordero, eres león. Soy un león en el nombre de Cristo. Vamos a alzar el vuelo. Sobrevolemos los problemas, las necesidades, las dificultades. Lleguemos al Señor. Dios está de nuestra parte. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Y recuerden, el esqueleto es la evidencia que todavía somos grandes pescadores. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén.